Saludamos y le damos la bienvenida, diputado. Buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Un placer estar aquí con ustedes. Hay varias cosas sobre todo el tema electoral, diputado, sobre las cuales quiero conversar con usted, pero lo primero que le quiero preguntar es que hace unos segundos estuvo en esa misma silla Rodolfo Sanz, alcalde de Guarenas y también integrante de la Dirección Nacional del PSV, y sobre el tema del electoral del 6 de diciembre, dijo textualmente que los números no le están dando a la oposición ni le van a dar para la elección del 6 de diciembre. ¿Usted considera que es así? Bueno, él hace referencia a Interlaces y a unas encuestas que siempre han manejado ellos directamente, pero también dijo otras cosas, que también supuestamente apoyan al sector productivo y que están atacando el tema del bachaqueo. Y alguno le preguntó allí, bueno, ¿y dónde está el tema de ir a las raíces del problema? El problema es que el bachaqueo, la escasez, es producto de unas pésimas políticas económicas que el gobierno ha implantado, de una crisis nacional que tiene prácticamente quebrado al sector productivo. Y eso no lo dicen, eso no lo señalan. Ellos hablan de importaciones. Claro, el negocio ha sido las importaciones con dólar preferencial. La tragedia está en que en Venezuela no se produce buena parte de lo que se consume y ningún país sale adelante con esa perspectiva. Por lo tanto, lo primero que hay que abordar es el cambio de un modelo, el cambio de una política económica que nos permita encontrar raíces para reconstruir un país, que es justamente lo que ellos no están haciendo. Los bachaqueros son un plan de la oposición, de ustedes, los dirigentes de oposición, para dañar la economía del pueblo venezolano. Los bachaqueros son la consecuencia única y exclusivamente de la escasez. Este es un gobierno que incentiva la especulación y después entonces pretende montar un plan para atacarlos y perseguirlos. El gobierno motiva estas actividades y después entonces viene a perseguirlos y a encarcelarlos y a ponerles unos trajes morados o anaranjados y decir que están solucionando el problema. No, el problema, claro, que cuando hay delito hay que sancionarlo y estoy de acuerdo. El problema está es que hay que solucionar las raíces. Cuando tengamos oferta suficiente, producción nacional, industrias, agroindustrias, un comercio organizado y que no lo maneje el Ejecutivo y destruya el aparato productivo y maneje las redes de distribución y las canalice para utilizarlo como un elemento electoral, entonces seremos más eficientes y se superará el problema del bachaqueo y los problemas de escasez que la gente está sufriendo. Hay quienes tienen la percepción, diputado, que muchos de estos problemas podrían tener un rumbo distinto de conformarse una nueva Asamblea Nacional, quizás con otra mayoría, en este caso la de la oposición venezolana. Usted, que es actualmente diputado de la Asamblea Nacional, no estaba en la maqueta que definió la Mesa de la Unidad Democrática para el Estado Lara. Vamos a recordar que en el Estado Lara no se hicieron primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, usted, y ya se conoce de forma oficial, inscribió su candidatura para repetir el cargo de diputado de la Asamblea Nacional en paralelo a las candidaturas de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿No teme que lo vayan a considerar divisionista, diputado? Bueno, yo solamente tengo un patrimonio como diputado y es la coherencia. Que vean mis posturas desde que vengo del sector privado, desde la presidencia de Conindustria y mi actividad en el Parlamento. En todas las posturas que he definido. Es muy difícil que alguien pueda decir que tengo una posición ambigua frente a estos temas. Lo que tengo claro es que defiendo principios, y los principios es que los que estamos en política debemos de ir con el respaldo de la gente. Lo que no estoy de acuerdo es que se nos pretenda imponer a dedos posturas en vez de y nombres sin que pasen por un proceso de primarias. Yo he reclamado primarias y lo he reclamado de manera contundente desde un principio. Inclusive con unos diputados tuvimos una reunión con Chugo Torrealba y le dijimos, como ustedes por el mandato del gobernador Falcón no van a hacer primarias en Lara, yo me voy a inscribir y si quieren nos medimos en el camino y nos dijo, esa es una postura legítima y unitaria, y nosotros nos inscribimos con una serie de organizaciones políticas que nos dieron el apoyo. ¿Por qué? Porque fui en mi circuito el diputado con más votos y el único que me puede decir que no continúe allí defendiendo lo que ellos me señalaron son justamente esos electores. Pero ¿por qué su nombre no fue, si usted fue uno de los diputados más votados del Estado Lara para la oposición en la elección del año 2010, ha venido siendo diputado titular en la actual Asamblea Nacional, ¿por qué no fue considerado su nombre en la maqueta electoral del consenso que se estableció para el Estado Lara? Bueno, porque el gobernador Henry Falcón, que tiene otras aspiraciones, tenía el temor de perder esas primarias conmigo, porque en la elección pasada ustedes recordarán que él tenía un partido que se llama el PPT y se presentó y le ganamos, lo duplicamos en votos y le ganamos al PSV. En ese circuito es muy difícil que gane el oficialismo. Lo que tenemos es una competencia justamente
con el gobernador Falcón, que pretende imponerse sin medir en el proceso de primaria. Y ha estado cambiando y utilizando distintos nombres allí y ninguno termina de asumir con fuerza un posicionamiento. Y lo más delicado todavía es que los partidos políticos, creyendo que eso les pertenece, tratan de imponer nombres. A los independientes los utilizaron cuando no habían diputados, pero ahora entonces son estrictamente fichas de los partidos los que tratan de imponer porque sienten que el momento de los cambios se acercan y yo creo que la transición se va a dar. Por eso están mandando al Estado Lara nombres como el de Marquina o el de Marrero, personas que no tienen ninguna relación con el Estado, que son turistas en el Estado, pero que pretende, así como lo hizo en su momento Pedro Carreño o como la actual candidata del PSV, la que encabeza la lista, Carmen Meléndez. Todos son personas que no tienen vinculación con el Estado y que además están violando la Constitución en los reglamentos y en los requisitos que se requiere para ser diputado. ¿Pero qué mensaje cree usted que se le manda entonces al elector de varios puntos del país, en este caso específico que hablamos del Estado Lara, cuando se denuncian que tanto candidatos del PSV como candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática son denominados paracaidistas en el Estado Lara, no son liderazgos locales? Claro, bueno, primero que es un atropello contra el Estado Lara, contra la legitimidad que deben tener los representantes. En el Estado Lara hay mujeres, jóvenes, independientes, hombres capaces de representar al Estado. No tienen que llevarnos ningunos turistas, ningunos paracaidistas. ¿Está la Mesa de la Unidad Democrática secuestrada por algunos partidos políticos, diputado? Evidentemente. ¿Por cuáles partidos? Óyeme, yo formé parte de una comisión en la mesa porque era el jefe, el coordinador de la fracción parlamentaria, y con Ramón Guillermo Aveledo se hizo una comisión para revisar los temas internos de la Mesa de la Unidad. Y allí se declaró en un informe que se llamó el informe Hospedales, que después hizo Gabriel Puerta, el problema que había de aislamiento de la mesa con respecto a la sociedad. Y eso es justamente lo que está pasando. Eso lo dijimos en la mesa, eso se señaló en la mesa y eso es lo que hay que plantear. Lo que hay que plantearse es que para consolidar y para fortalecer cualquier unidad tiene que ser por la vía de procesos de primarias, de participación de la gente y de incorporación de la sociedad. De lo contrario, es el sectarismo que estamos viendo hoy, la utilización de esa estructura para poner fichas estrictamente de partidos y que el resto de la sociedad se nos cierren los espacios. Por eso no lo vamos a dejar hacer y en el caso del Estado Lara nos inscribimos como una alternativa, porque lo somos la alternativa, independiente y de larense de verdad, y eso es lo que vamos a hacer en el próximo proceso electoral. Tenemos que hacer una pausa comercial, diputado, pero usted dijo en este momento que efectivamente la Mesa de la Unidad Democrática está secuestrada por algunos partidos. Al regreso nos gustaría saber si usted puede decir cuáles son esos partidos que tienen secuestrada, según su criterio, a la Mesa de la Unidad Democrática. Al regreso venimos con mucho más de Primera Página. El diputado Eduardo Gómez Sigal, actualmente diputado y candidato a la reelección independiente por el Estado Lara.